Hola, buenos días. Es un gusto y un placer poder saludarlos nuevamente, aunque sea a través de este medio. Reciban un caluroso saludo y un fuerte abrazo de parte de nuestro pastor Mario de los Ríos y de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco. Si me acompañan a la lectura del día de hoy, que es el Salmo 16, dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosura la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Si me acompañan a orar, por favor, cerrando nuestros ojos y inclinando nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias porque nos permites estar en este día aquí, escuchando tu palabra. Guárdanos, oh Dios, porque en ti confiamos. Tú eres nuestro Señor. No hay nadie más para nosotros, Señor. No hay nadie más que si no estás tú delante de todos y cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos has hecho santos en esta tierra, Señor, y nos tienes por íntegros, y tú te complaces en todos y cada uno de nosotros. Y tu palabra dice que nos bendecirás y nos aconsejarás, Señor. Pues gracias te damos, Señor, por eso, y porque siempre estaremos delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nos acompañan a escuchar unas alabanzas. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él
sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. When
Bueno, pues gracias a Dios por las alabanzas y espero que estemos bien. Queremos darle algunos avisos que son importantes. Queremos invitarte a que compartas por Facebook o por YouTube, donde se transmiten las prédicas, que lo compartas con tus amigos o familiares, hermano, para que todos puedan escuchar y ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Les agradecemos a todos y cada uno de los miembros sus ofrendas y también pues pidiéndoles si tienen alguna necesidad, que todos los miembros de la iglesia nos lo hagan saber para que a ver en qué podemos apoyarlos. Y también, bueno, pues para continuar solo me queda decirles pues que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano José Luis Caso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Pues vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Es una bendición poder estar con todos ustedes estudiando juntos la palabra de Dios. Y bueno, vámonos, hermanos, de lleno a lo que va a ser nuestro estudio de esta mañana. Le pido por favor que me acompañe al libro de Daniel que estamos estudiando de manera expositiva. Y vaya conmigo ahí a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Mientras usted llega ahí, hermano, déjeme mandarle un saludo afectuoso de nuestro pastor Mario de los Ríos. Él está trabajando de una manera muy muy fuerte en estos días y pues también queremos recordarle que hay que estar orando por él. Si necesita algo, por favor no duden en llamarle, y si no necesita algo, también llámele, salúdele, anímele, ore por él, ore por todos nosotros, hermanos. Es una bendición que como iglesia no es que no lo haya hecho, al contrario, le agradecemos a todos todo el esfuerzo que han hecho como iglesia, y aquí vemos la madurez a la que Dios nos está llevando. Entonces es una bendición. Pero fíjense que ahí en Daniel 2 pues vamos a ver, después de haber visto al Dios soberano sobre los hombres ahí en el capítulo 1, Dios colocó a Daniel en Babilonia. Dios utilizó como instrumento a Nabucodonosor para sus planes perfectos, para un juicio sobre su pueblo que había pronosticado años anteriores a través de los profetas, y nos empezamos a deleitar con este atributo de la soberanía de Dios que es hermoso, hermanos. Así que el día de hoy vamos a estudiar uno de los capítulos proféticos más importantes en las Escrituras. Esto se debe a la información tan importante, escuche, ¿para quién? Para las naciones gentiles y el plan de Dios para estas. Aclaro rápidamente porque sabemos que hay gente que nos escucha por primera vez. Las naciones gentiles, la Biblia se refiere a todas las naciones del mundo excepto a su pueblo Israel. Así que le pido, si ya está conmigo ahí en Daniel capítulo 2, también escuche, hermano, a lo largo de la historia los hombres siempre han tenido curiosidad por conocer el futuro. Siempre. Usted y yo incluso nos añadimos ahí, y en nuestra carne siempre hay esa curiosidad, a veces necesidad de conocer el futuro para protección de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Es una naturaleza egoísta, pero esto es muy importante verlo. De hecho, hay una obsesión en muchos casos, ya que se ha llegado a buscar de muchas maneras, lo que va a suceder en el futuro. Es por eso que hasta nuestros días, vemos, por ejemplo, que los horóscopos y quienes vaticinan los horóscopos tienen muchísimos seguidores. Usted puede abrir una página de horóscopos de manera personal y se va a dar cuenta cómo pronto va a tener muchos seguidores. El hombre tiene esa necesidad de ver cómo le va a ir en el futuro. Por eso es que hoy mucha gente se acerca a que le lean las cartas, a que le lean el café y no sé cuántas cosas hoy se leen, ¿verdad? Pero el interés de la gente es que la otra persona le pueda decir a uno qué va a pasar en su vida en un futuro. Y todos estos lugares son muy concurridos. A veces en nuestro contexto cristiano nos damos cuenta y parece que no pasa nada, pero estos lugares, hermanos, son muy concurridos en nuestros días. Por otro lado, también hay una obsesión, aparte de saber el futuro,
También hay una obsesión muchas veces por la interpretación de los sueños. E incluso en los círculos cristianos hay hombres y mujeres que se han dedicado a prepararse con libros de diferentes fuentes para interpretar los sueños de sus ovejas. Ambas situaciones, tanto el conocer el futuro como los sueños y lo que manifiestan los sueños, muestran una inclinación humana a saber y conocer lo que para ellos es desconocido. Repito, ambas situaciones, conocer el futuro e interpretar los sueños, muestran la inclinación humana a saber y conocer lo que para ellos es desconocido. Incluso, hermanos, para muchos cristianos, estas dos cosas aún siguen siendo muy importantes. Y hay iglesias en donde hay multitudes de personas que se dicen cristianos que corren porque ha llegado alguien que les puede vaticinar su futuro. Asimismo, hay lugares en donde las personas asisten con el deseo de que les interpreten un sueño como el que vamos a ver en nuestra historia, o un sueño diferente, ¿verdad? Personal, pero me refiero a lo que vamos a leer esta mañana. Hoy en nuestro estudio entonces vamos a ver cómo es que Dios, este es el tema de lo que vamos a ver en el capítulo 2. Dios manifestó su plan para las naciones y el establecimiento de su reino a través de Cristo. En este sueño que Dios pone en Nabucodonosor, que es lo que vamos a estudiar esta mañana hasta donde nos dé tiempo, vamos a ver que Dios manifestó su plan para las naciones, las demás naciones, ya no repito, gentiles, y el establecimiento, escucha hermano, de su reino a través de Cristo. ¿Lo hizo a través de quién? De un rey y a través de un sueño. Entonces hoy vamos a estudiar juntos, hermanos, 4 eventos del sueño de Nabucodonosor que te mostrarán la soberanía de Dios sobre las naciones. Para los que apuntan, 4 eventos del sueño de Nabucodonosor que te mostrarán la soberanía de Dios sobre las naciones. Aquí en este capítulo, que es demasiado largo, con muchos versículos los que vamos a estudiar, pero gracias a Dios es narrativa. Entonces vamos a hacerlo en 2 estudios, hermanos. Hoy lo vamos a hacer a la mitad y usted se va a dar cuenta que este capítulo nos narra 4 eventos muy importantes. Número 1, la reacción del rey y los sabios ante el sueño. Esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 13 de Daniel 2. La reacción del rey y los sabios ante el sueño. Número 2, el segundo evento del sueño de Nabucodonosor que te va a mostrar la soberanía de Dios sobre las naciones es la reacción de Daniel ante el sueño. Esto lo vamos a ver en Daniel 2, versículos 14 al 30. Número 3, la descripción e interpretación del sueño. Daniel 2, versículos 31 al 45. Ténganos paciencia los que no anotan. Esto lo hago en amor para los que toman notas. Algunos de memoria ya se los aprendieron, ya lo sé. Número 4, las consecuencias de la interpretación del sueño. Esto lo vamos a ver en los versículos 46 al 49. Son 49 versículos, hermano, hermosos, donde el capítulo nos narra 4 eventos muy importantes. Entonces, número 1, la reacción del rey y los sabios ante el sueño. Vamos a estudiar este primer evento de lo que nos narra el capítulo 2 de Daniel. La reacción del rey y los sabios ante el sueño. El relato comienza con el versículo 1 diciendo, acompáñeme conmigo ahí en su Biblia. Vea lo que dice, escuche con atención. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. La primera frase, hermanos, hace 8 días, si usted puso atención, nos dice aquí en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. No estamos en la iglesia donde sí le podría preguntar de manera personal y ver quién está poniendo atención, pero sabemos entonces que este es en realidad no el segundo, sino que el tercer año de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque decíamos hace 8 días que los babilónicos no contaban el primer año, era un año de entrenamiento, era un año ahí que ellos tomaban y comenzaban a contar
los reinados de un rey, el tiempo del reinado de un rey después del segundo año. Y aquí dice que es el segundo año, pero en realidad es el tercero. Y esto coincide, o podemos demostrar a las personas que no creen, este es el tercer año, porque coincide con la terminación del entrenamiento de Daniel y sus amigos, que se acuerda cuánto duró, 3 años. Entonces estos eventos van acompañados y este es en realidad el tercer año. Y dice la siguiente frase del versículo 1, tuvo Nabucodonosor sueños. Esto es plural, como nos sucede muchas veces en nuestra vida, en donde todo aparentemente va bien. Esto es lo que está empezando a narrar el capítulo 2. El imperio babilónico está en plena gloria, en su esplendor, y todo está de maravilla. Babilonia es la potencia mundial de ese tiempo, pero de repente un simple sueño, dice, tuvo Nabucodonosor sueños, y es plural, pero vamos a ver que fue un solo sueño que Nabucodonosor soñó varias veces. No sabemos, la escritura no nos dice, pero lo que sí es que era un mismo sueño, pero lo soñó varias veces. Tal vez una vez soñaba una parte, otra vez otra, pero era el mismo sueño que lo dice ahí, versículo 1, y se perturbó su espíritu. Nabucodonosor estaba profundamente perturbado por lo que veía en ese sueño. Su espíritu, dice ahí, estaba turbado. También podría traducirse como su espíritu fue golpeado en arameo. Con respecto al verbo, este verbo turbado, la raíz significa golpear, como con un martillo, un yunque o como una campana enorme. De esa manera estaba siendo turbado el espíritu del rey Nabucodonosor. Probablemente esta frase, su corazón estaba turbado, su espíritu estaba turbado, está relacionado, hermanos, con el latido rápido del corazón debido a la agitación extrema. Muchos de nosotros entendemos esta agitación, ¿verdad? Por una noticia, por algo que no contenemos en nuestras emociones. Así estaba Nabucodonosor. Es muy importante decirle que este sueño, hermano, es una revelación que Dios, escuche con mucha atención. Dios soberanamente dio a Nabucodonosor con el propósito de mostrarle que no solo su reino, como lo vamos a ver más adelante, sino todos los reinos del mundo estaban en control absoluto de Dios y no de Nabucodonosor. El propósito es que Dios le da esta revelación a Nabucodonosor para mostrarle que no solo su reino, sino todos los reinos del mundo estaban en control absoluto de Dios y no de Nabucodonosor. Debido a que estaba tan perturbado el rey, dice la última parte, no podía dormir. Tenía insomnio. Un comentarista dice que Nabucodonosor reconoció que este sueño era muy, muy importante. Los antiguos babilonios creían que los sueños eran mensajes de sus dioses. Por lo tanto, una comprensión correcta del sueño era fundamental para el futuro. En este caso, Nabucodonosor aparentemente temía que la extraña revelación contuviera un mensaje siniestro para él. Así iba a ser, pero él todavía no lo sabía. Así que, hermanos, a partir del verso 2, lo que vemos es la reacción del rey y todo lo que hizo por saber qué significaba su sueño. Vamos a ver entonces la reacción del rey y todo lo que hizo en sus fuerzas para saber qué significaba su sueño. Versículo 2, vea conmigo, vamos así hasta el versículo 5, hasta el versículo 6 a leer. Vea lo que hace Nabucodonosor. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación,
recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Nabucodonosor estaba profundamente preocupado, hermanos, por el sueño y quería desesperadamente que sus consejeros le explicaran el significado. Así que llegaron los hombres que en sus pensamientos de Nabucodonosor podían hacerlo y los hace llamar. En la lectura del versículo 4, si usted ve el versículo 4, se da la impresión de que los astrólogos, magos, encantadores le hablaron al rey en idioma arameo. Pero la frase en arameo se toma mejor como una anotación entre paréntesis. Escuche para qué. Para marcar el cambio en el idioma escrito. Porque Daniel capítulo 2 versículo 4 es el comienzo de que hasta el capítulo 7, versículo 28, que son los 28 capítulos del capítulo 7, la escritura está en arameo. Los originales se han encontrado en el idioma arameo. Y esto es sumamente importante, le voy a decir por qué. Porque usted recuerda, el libro de Daniel lo podemos dividir, para los que anotan, lo podemos dividir de dos maneras diferentes. La primera manera en que lo dividimos es de una manera temática, de los temas principales. Y entonces decíamos hace 8 días que el capítulo 1 es una introducción. Capítulos 2 al 7 habla del plan de Dios para las naciones gentiles o para las naciones. Y el capítulo 8 hasta el capítulo 12, al final del capítulo 12 de Daniel, habla del plan de Dios para Israel, su pueblo. Pero hay otra división del libro solamente en 2 partes. Y esto es en su estilo literario. Capítulos 1 al 6 es narrativa. Es exactamente la mitad del libro. Y capítulos 7 al 12, profecía apocalíptica escatológica. O sea, profecía. Eventos futuros. Y entonces, hermanos, aquí el capítulo 2, versículo 4, nos dice que es en arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era el idioma de todas las naciones gentiles en ese momento. Y recuerde que el mensaje de Dios era para estas naciones gentiles. O sea, a Dios no se le escapa nada de las manos, ¿se da cuenta? Dice, como mi mensaje es para las naciones gentiles, el idioma en el que van a estar escritos estas palabras es en arameo. Ese es el Dios que tenemos, soberano. No se le va ningún detalle, hermanos. Entonces, veamos y regresemos a la historia. Dice, después de ofrecer el saludo babilónico habitual al rey, llegan estos hombres y le dicen, oh rey, vive para siempre. Los sabios invitaron a Nabucodonosor a que les contase su sueño y afirmaron con confianza, si usted regresa y lee, lo interpretaremos. Esta fue una promesa bien intencionada porque los astrólogos eran expertos en la interpretación de los sueños. Y escucha, hermano, porque tenían manuales que explicaban los diversos símbolos de los sueños. Entonces ellos llegaron con sus manuales y dijeron, pues que nos diga el sueño, e inmediatamente vamos a nuestro manual y le decimos rápidamente qué es lo que hay qué es lo que significa su sueño. De hecho, los arqueólogos en la actualidad han descubierto muestras de estos manuales de sueños acadios o babilónicos. Todo lo que los sabios necesitaban era saber la naturaleza del sueño para poder explicar sus reglas y derivar una interpretación. Tales explicaciones no habrían sido confiables, pero habrían satisfecho muchas veces a las personas ignorantes. Pero esta vez con el rey no iba a funcionar. A lo largo de la historia ha funcionado con muchas personas ignorantes que ignoran que el futuro solo lo conoce Dios, solo le pertenece al creador del universo. Pero a lo largo de la historia hemos visto que por ignorancia muchas multitudes, por saber el futuro, van tras estas personas. Ya que vemos en el verso 5, el rey les contesta y les dice, he olvidado el asunto, ¿se acuerdan? No me acuerdo del asunto del sueño,
pero no les da tiempo de ninguna pregunta más, sino amenaza inmediatamente que le digan ellos el sueño y la interpretación, y que de no hacerlo, literalmente los iba a despedazar y sus casas, o sea, sus familias, iban a ser completamente destruidas. ¿Se imagina usted si usted fuera de uno de estos sabios astrólogos caldeos? Era una amenaza real. Pero también les dice, pero si logran interpretar el sueño y mencionarlo, les dice, les voy a dar todo lo que está a mi alcance como rey darles. Así que inmediatamente después de su ofrecimiento, vuelve a insistir, se le diga el sueño en su interpretación. Vea conmigo lo que dice el versículo 7, del 7 hasta el 9. Respondieron por segunda vez. ¿Quiénes? Los astrólogos, los magos, los caldeos. Y dijeron, dice el versículo 7, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El versículo 7, hermanos, muestra claramente que los sabios sabían que el rey sí recordaba el sueño, porque se comprometieron con él a revelarlo, pero les dice por segunda vez, rey, sí sabes, sí conoces el sueño, basta con que nos lo digas. Nabucodonosor evidentemente sabía que estos hombres ofrecían algún tipo de interpretación, pero no habría forma de estar seguro si era correcta la interpretación. Sin embargo, si los sabios pudieran contarle al rey el sueño que él conocía, entonces él también creería que podrían hacerle saber con precisión la interpretación que él no conocía. El rey también sintió que los hombres sabios estaban perdiendo el tiempo, tratando de ganar tiempo. Por eso les dice, ustedes hacen dilación, eso es lo que significa, dilatan el tiempo. ¿Para qué? Para ver si se me olvida, para ver si dejo de soñar. O sea, ustedes son astutos, y el rey se da cuenta de eso, porque creían que iba a pasar todo esto, pero vean lo que les dice el rey. El rey les dice, si no me lo interpretan, ustedes ya saben su final. El rey estaba decidido a ejecutarlo si no interpretaban el sueño de inmediato. Y viene de nuevo la amenaza y se repite, solo hay una pena, una ley, un decreto, una sentencia por incumplimiento, y esa pena era ¿qué? La muerte. Cuando el rey dice que estaban preparando respuesta mentirosa y perversa, se refiere a una interpretación falsa del sueño. Y esperar que el tiempo pase significa que la ira del rey disminuya. Una vez más se ordenó a los sabios que revelaran el sueño para que el rey pudiera estar seguro de que su interpretación sería confiable. Un comentarista dice de aquí, y cito, ¿por qué Nabucodonosor, hermanos, estaría dispuesto a deshacerse de sus sabios? ¿Por qué? ¿Por qué Nabucodonosor estaría dispuesto a matarlos a todos si eran parte de lo que le daba seguridad a su reino? Número 1, por su incapacidad para adquirir información necesaria, dice este comentarista. Y demostró que su poder era limitado y que no estaban en contacto con los dioses que afirmaban. Y para Nabucodonosor esto era algo terrible. Como terrible debería de ser para muchos farsantes el día de hoy. En segundo lugar, el rey probablemente sintió que el sueño anunciaba un terrible desastre que le iba a suceder. Después de todo, Nabucodonosor había visto una estatua de hombre destruida que a continuación vamos a ver, que probablemente asociaba consigo mismo o con su imperio. Quizá esto llevó a creer que alguien planeaba asesinarlo, quitarle su reino, que tal vez estaba maquinando una intriga en las cortes, porque en ese día era común. Tal era una posibilidad real. Por segunda vez, el final del verso 9, el rey les dice que le digan ahora el sueño para que sepa cuál es su interpretación. Y vea cómo contestan estos hombres. O sea, hay ahora sí que una guerra entre los sabios y el rey.
entre el rey insistente a que le muestren el sueño y estos hombres aterrorizados por ver cómo pueden sacarle el sueño al rey y ellos interpretar lo que se les dé la gana. Vean lo que pasa en el versículo 11 al 13. Los caldeos respondieron delante del rey. Una pausa ahí, hermanos. Vimos que estaban magos, que en realidad eran sabios, ¿verdad? Como los sabios que fueron cuando Jesús nació, no eran magos como los conocemos. Y astrólogos y encantadores creo que no es difícil entenderlo. Pero ¿a qué se refiere aquí con caldeos? Caldeo se refiere a que eran personas, escuche, sabias, íntimas de la corte del rey. No eran otra cosa más que eran los más cercanos. Eran como el gabinete del presidente hoy, los más cercanos. Y estos hombres respondieron delante del rey, dice versículo 10, vean lo que sigue. Y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, dicen estos hombres, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto del rey, versículo 11, que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es la carne. Versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Vea lo que dice la última parte del versículo 13. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. 13 versículos y hasta el final, hermanos, aparece Daniel. La respuesta de los caldeos al rey Nabucodonosor estaba formulada en varias respuestas contundentes para ellos derrotarse ante tal situación del sueño y de su interpretación, que muestran su incapacidad humana para lo que el rey pide, y por eso le dicen, no hay hombre sobre la tierra capaz de declarar asunto al rey. También le dicen que ningún rey, o sea, lo están señalando, ¿se dan cuenta? Le dicen, oye, ningún rey ni príncipe jamás ha hecho una petición como tú. Ya están ahí juzgándole. No se ha hecho una petición semejante. Por último, también le dicen que el asunto demandado por el rey era tan extremadamente difícil y la solución al problema yacía solo en las manos de alguien más poderoso que los hombres. Le dicen, de los dioses que no son hombres. En resumen, los caldeos, astrólogos, magos tienen que confesar, y esto es lo que vemos en estos versículos, que definitivamente carecen del poder para cumplir la petición del rey. No pueden, están incapacitados. Entonces el rey enfurecido, literalmente, dice el hebreo, enloquecido de enojo, publicó un edicto en el que se ordenaba matar a todos los sabios que estuvieran vivos en Babilonia. Y ahí, hermanos, es donde Daniel aparece y sus amigos, quienes también serían buscados para ser asesinados. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de estos primeros 13 versículos que encontramos para nosotros el día de hoy, hermanos, de esta parte del relato de Daniel 2. En primer lugar, hermanos, debemos recordar que si bien es cierto, a Dios le plació, se dice de mejor manera, le plujo revelarle a Nabucodonosor una visión de su plan para su reino y los demás reinos por venir. Si bien es cierto eso, que Dios quiso mostrarle a Nabucodonosor, Dios a nosotros, los cristianos, ya nos da toda revelación del futuro en su bendita palabra. Por lo que creemos que ahora Dios, hermanos, ya no usa los sueños para hablarle al hombre como algunos hoy en día creen. Hablábamos de eso en la introducción, pero nosotros, hermanos, a pesar de ver que Dios le habló a Nabucodonosor y que a lo largo del libro Dios también habló en sueños y visiones a Daniel, nosotros hoy creemos firmemente que Dios ya no habla de esa manera. ¿Cómo lo sabemos? Vea, por ejemplo, Hebreos 1, 1 y 2 dice claramente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, escuche cómo, por los profetas, de muchas maneras y muchas formas, ahí están los sueños incluidos. Dios se hablaba en el Antiguo Testamento
y parte del nuevo a través de sueños? En estos postreros días, escuche con atención, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos amados, si usted quiere descansar y quitar toda inquietud carnal por conocer el futuro, vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios, ahí está todo lo que necesitamos saber acerca del futuro. Hermanos, Dios es el dueño y creador del tiempo. Y como hijos tenemos la revelación necesaria en la Escritura para esta vida y la venidera. Porque ahí ya está escrito el futuro en su bendita palabra. Tal vez alguien diga, oye, pero mis sueños han sido muy reales. Muchas veces incluso están llenos de versículos. Dios me está hablando. Dios habló por medio del sueño para que no cayera en cierto peligro con una persona, lugar y circunstancia, dirá otra persona. De hecho, por ese sueño salvé mi vida, dirá alguien. Ha sido muy real, no te atrevas a quitar mi fe con esto que estás diciendo, José Luis. Para nada, hermano. Solo quiero que veas lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué de mis sueños dirás? Para nosotros son la suma, escucha, la suma o perseverancia de pensamientos y sentimientos durante tu vida consciente, en la carne, en el alma, que en ciertos momentos como en el descanso salen del inconsciente y que manifiestan tu afán, perseverancia y constancia en dichos pensamientos y sentimientos. ¿Eso lo dice la Escritura? Sí, lo vamos a ver a continuación. Pero Dios controla, claro que sí, pero no te habla a través de ellos. Controla esos sueños, pero no te habla a través de ellos. Lo que Dios quiso decir aquí está. Y Apocalipsis dice que no añadamos ni quitamos nada de lo que está escrito aquí. Pero es algo personal para mi vida. Dios habla solo. Si Él te quiere decir algo personalmente a ti, te lo va a decir a través de su palabra. Dios habla por medio de su palabra solamente. Y aquí viene lo que les digo, hermanos. Proverbios 3 es algo que nos puede mostrar, porque Proverbios 3 nos dice que hay una lista desde el versículo 1 de haz esto, no hagas aquello, busca de esta manera. Vaya conmigo allá a Proverbios 3 de manera rápida. Busque Proverbios 3 y vea cómo comienza Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice? Guarda mis mandamientos. Es una exhortación a que los guardes. Y muchas veces, hermano, lo que está en nuestros pensamientos son afanes, temores, planes, situaciones de todo tipo, menos la palabra de Dios. Pero el Proverbios 3 sigue hablando y dice, por ejemplo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla otra vez, vea de dónde, de tu corazón, de tu pensamiento, de tu ser. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ya lo vio? Siga leyendo usted en casa en esta semana, pero ahora acompáñame por favor al versículo 21. Y dice, hijo mío, escuche con atención, hermano, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda otra vez la ley y el consejo. Y vean lo que dice, hermanos, versículo 22. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Mucha atención, versículo 23. Entonces andarás por tu camino, por tu vida, confiadamente, y tu pie no tropezará. Y aquí viene, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás. ¿Y qué dice ahí, hermano? Tu sueño será grato. En hebreo no quiere decir que vas a soñar cosas bonitas, sino que vas a descansar por completo. No tendrás, versículo 25, temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Ya se dio cuenta hasta dónde va? Hasta los sueños. Si tú estás aferrado, lleno de la palabra de Dios, si tú te aferras a tomar decisiones, a hablar la palabra, pensar la palabra, decidir con la palabra,
tu sueño será grato. Oye, pero es que a veces he soñado cosas positivas. Sí, hermano, pero las tienes pensando continuamente. Tanto que se refleja en tu inconsciente cuando estás durmiendo. O crees eso, o corres el riesgo de que te pase lo que a Nabucodonosor y caigas en manos de personas tramposas, fraudulentas, que no sirvieron para nada y eran considerados sabios como con Nabucodonosor. Y en lo personal, hermanos, a lo largo de los años que Dios me ha permitido servirle, sí he visto cómo personas, incluso creyentes, están obsesionados por sus sueños. Alguna vez me tocó, siendo copastor de una iglesia, que el pastor me decía, híjole, ¿sabes qué? Con cierta persona que me pide consejo siempre, todo el tiempo de la consejería es para que le interprete sueños. Ya te la mandé, José Luis. Y yo en amor dije, ay, pues que sí, está bien, ¿a poco ya de verdad no la aguanta? No, de verdad es que ya le expliqué de muchas maneras. Que no tiene nada que ver sus sueños y sigue insistiendo y está hablando de sus sueños con las personas de la iglesia. Habla con ella, por favor. Y hermano, yo fui con esta persona confiado, mira, cuéntamelos a mí y ahora vamos a hablar de otra manera. Yo dije, le voy a explicar que sus sueños son parte de lo que aprendemos acabamos de ver. Y hermanos, esta persona hasta hoy, escúcheme, hasta hoy, después de muchos años, no tiene como un año que hablé con ella, pero tiene más que le servimos, sigue buscando, obsesionada, que alguien le interprete sus sueños. Y sufre mucho, hermanos. Y va de iglesia en iglesia buscando al profeta, buscando al astrólogo cristiano, al encantador cristiano, que le interprete sus sueños. Cualquier situación que nos inquiete, atormente de lo porvenir, como dice su palabra, hermanos, nos ayudará bien, lo recuerda Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, aún las futuras, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es solo una muestra de que si vamos a su palabra, nos va a dar confianza en ese futuro incierto. Todas las cosas futuras ayudan a bien. Y es aferrarte a palabras como esta, hermano. La Biblia está llena de promesas. No de conocer el futuro muchas veces, sí, Apocalipsis, muchas cosas que vamos a ver incluso en Daniel. Pero otras cosas que no te muestra el Señor, lo que sí te muestra es que Él te va a sostener, como veíamos en el canto de los avisos. Él te va a sostener y todo es para bien. Decide, hermano, qué creer esta mañana. Seguir en busca de ir a tu manera por el futuro, por lo que va a pasar, no solo en el país. ¿Cuántas personas hoy, hermano, están siendo cristianas, no yendo a la palabra para nuestra situación de pandemia, para la situación económica? Cristianos turbados de su corazón como Nabucodonosor porque no saben. Y acuden a las noticias, acuden a esos encantadores del internet. Y no solo en cuanto a la pandemia, hermanos, sino también en cuanto a tu propio futuro, en cuanto a jóvenes con quien te casas, si terminas o no una relación, en cuanto hacia tu escuela, tu futuro. Descansa en Dios, haz lo que te corresponde. Que no te atormente el futuro como le estaba ocurriendo a Nabucodonosor. Pero ¿sabes por qué reaccionó de esa manera a Nabucodonosor? Que es nuestro primer punto. Por su incredulidad. Por no saber que el Dios soberano del universo tiene todo bajo control. El pasado, el presente y el futuro están en manos de un Dios en el cual debemos de creer para descansar en Él. Y obviamente, hermano, hacer tu parte. Dios tiene todo bajo control. Si vemos el edicto del rey, era real. El peligro que corría Daniel y sus amigos, hermanos, era real y aterrador. Pero escucha, hermano, todo esto era parte del plan de Dios, que al final iba a llevar a Daniel y a sus amigos a puestos donde Él los iba a usar. Nosotros ya lo sabemos y es bien fácil creerlo. Porque Daniel llegó a altos lugares de ese reinado de Babilonia. Pero Dios
lo puso en peligro. El peligro era real, lo fueron a buscar para matarlo. Hermano, Dios tiene el control de las circunstancias aún más adversas y nada, hermano, escuche, nada como nuestra situación actual está fuera del control de nuestro Dios soberano. Si creemos esto, si no creemos esto, corremos el riesgo, como ya le dije, hermanos, de caer en reacciones como las de Nabucodonosor y aún como la de los sabios de Babilonia. Reacciones de impotencia, de miedo, de incertidumbre, de ira como el rey y todo lo que en su autoridad y tiranía hizo con tal de saber y lograr su objetivo. Ustedes y yo corremos el riesgo, hermanos, de querer tomar el control del futuro por el miedo, por la incertidumbre. Hermano, escucha, tú y yo algunas veces caemos en este tipo de reacciones. Cuando la preocupación, la duda y la incertidumbre de las circunstancias muchas veces nos rebasan. Y también podemos caer en charlatanerías y mentiras como los sabios de Babilonia al buscarle una explicación humana a las circunstancias que a veces enfrentamos, ¿no es cierto? Hermano, es mejor esta mañana recordar que nuestra confianza y nuestro descanso en todo lo que acontecerá está en manos de nuestro Dios soberano. Está en manos de nuestro Dios soberano. Solo quiero usar unos minutos más para parte del segundo evento de nuestro tema. Ya vimos entonces, en primer lugar, la reacción de Nabucodonosor y los sabios ante el sueño. Ahora, en segundo lugar, hermanos, veamos la reacción de Daniel ante el sueño. Acabamos de ver la reacción de un incrédulo, de un idólatra, de un rey pagano. Hermano, ponga mucha atención en este segundo punto porque esta es la manera en que un creyente reacciona. ¿Usted se dice creyente? Aprenda y evalúese a la luz de lo que reacciona Daniel en un momento difícil, en una circunstancia donde su vida corre peligro, y vea a la luz de la palabra si usted reacciona muchas veces igual. Lo que vemos a continuación es la reacción de Daniel ante el sueño de Nabucodonosor. Y vemos, hermanos, que lo primero que hace, ¿qué hace, hermano? Ay, cómo me gustaría estar frente a ustedes para preguntarles, ¿qué hace? Ir ante la autoridad inmediata. Vea los versículos 14 al 16. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel entonces, hermanos, para comenzar esta parte, fue a hablar con Arioc, que era capitán de la guardia. Dice ahí que este Arioc, muchos en hebreo, dice el Arioc, bueno, en arameo, porque está escrito en arameo, dice el Arioc. Entonces esta persona no se llamaba Arioc, dicen algunos comentaristas, sino que Arioc era la posición que tenía dentro de la guardia del rey. Entonces algunos dicen el Arioc, en lugar de Arioc, el capitán de la guardia del rey. Este fue a buscar a Daniel y a los sabios, ¿para qué? Para matarlos. Era como un verdugo del rey. Y Arioc era el principal verdugo. Entonces Daniel, dice el texto, regrese ahí conmigo. Usted váyase ahí para que no le dé sueño, para que no se le haga pesado. Tome su Biblia y vaya y péguese a lo que va relatando la historia, para que a usted también se vaya interesando, le sea menos pesado. Dice ahí, no obstante, Daniel, dice el texto, fue a hablar con el Arioc, ahora lo vemos así, sabia y prudentemente, ¿ya lo vio? La palabra traducida prudentemente significa con gusto, que habla de educación, idoneidad. Daniel entonces, hermano, respondió sabiamente y de buen gusto, de acuerdo con la ocasión y la importancia de quien lo buscaba para matarlo. Daniel le preguntó al Arioc qué causaba que el rey emitiera tan apresurado decreto.
Este apresurado es tan duro, que es una traducción del arameo que significa mostrar insolencia. La raíz, sin embargo, denota dureza, rigidez, lo áspero o estricto de tal decreto del rey. Y entonces el Arioc le explica al joven lo que está pasando. Y entonces Daniel, después de hablar con el Arioc, va al rey. Va apresuradamente al rey y le pide tiempo para obtener la información deseada. Hermanos, ve al Dios soberano en acción. Recuerda que hace unos versículos atrás, el rey se apresuró para no darle tiempo a estos magos fraudulentos. Solo la gracia de Dios concedió que Daniel sí tuviera lo que estos fraudulentos no. ¿Ya se dio cuenta del cuidado de Dios? Estos hombres, Nabucodonosor dijo, no, ustedes buscan tiempo, dilación para buscar a ver si se me olvida, para ver cómo son mentirosos. Pero cuando Daniel llega ante el rey, la respuesta del rey le dice que sí. Y eso solo Dios lo puede hacer porque Él está en control de todo. ¿Ya lo vio? Él está en control de todo, hermano. Daniel ahora nos muestra que no solo se dirigió a la autoridad inmediata para apelar, sino ahora vemos, hermanos, que apela únicamente y directamente a Dios. Véanlo conmigo en los versículos 17 en adelante. Entonces Daniel, hermanos, va con la autoridad humana y escuche. Versículo 17 y hasta ahí le vamos a dejar esta mañana. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Versículo 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Hermanos, el pastor S. Lewis Johnson, este es Samuel Lewis Johnson, a veces lo confunden con otro S. Lewis. Este Samuel Lewis Johnson dice que es importante notar cómo reaccionamos en situaciones difíciles, ya que normalmente lo primero que hacemos es como normalmente reaccionamos, escuche hermano, en cada problema que enfrentamos. Voy a repetir las palabras. ¿Se acuerda que le dije que pusiera mucha atención para que se evalúe si usted reacciona como Daniel? Escuche lo que dice este comentarista, este predicador enorme que acaba de morir, bueno, en 2004 murió. Dice Samuel Lewis Johnson, es importante notar cómo reaccionamos en situaciones difíciles, ya que normalmente lo primero que hacemos es como normalmente reaccionamos en cada problema que enfrentamos. ¿Cómo reacciona normalmente usted, hermano? Esto tal vez está evidenciando a muchos que nos ven o nos escuchan, ya que saben que esto es cierto, ¿verdad? Y lo vemos en Daniel y sus amigos. Ellos, hermanos, lo primero que hacen ante una situación tan tremenda es ir y orar. Es ir y orar. Y su oración, su petición era por misericordias del Dios del cielo sobre el sueño y así no pereciesen como los demás sabios. La referencia que se hace al Dios de los cielos, ya que así dice el original, es para mostrar al Dios soberano sobre todo el universo y a todo lo creado por Él y en todo el universo. Todo. Apelan al Dios de los cielos. Él está por sobre todo lo creado, en lo cual buscaban los magos, encantadores y sabios de Babilonia. Vemos entonces, hermanos, que Daniel apeló primero sabiamente y prudentemente a las autoridades, versículos 14 y 16. Después reacciona apelando a las misericordias de Dios en oración, versículos 17 y 18. Y ahora, hermanos, vemos que al recibir respuesta de su plegaria, Daniel adora a Dios, versículos 19 al 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, Dios obra de manera maravillosa respondiendo a las oraciones de Daniel y sus amigos. Y entonces, tanto el sueño como su interpretación le son revelados a Daniel. Y él comienza, ¿a qué, hermanos? A adorar y alabar a Dios. Una de las hermosas oraciones de alabanza de la Biblia está registrada en estos versículos que acabamos de leer. Este es un pequeño salmo y es un modelo de acción de gracias. Ninguna palabra es meramente repetitiva. La simetría y la belleza de esta poesía hacen una contribución enorme de una adoración y exaltación de Daniel a Dios. El pastor Evis Carballosa, mencionando a otro comentarista, cita estos versículos y dice, en su excelente trabajo sobre el libro de Daniel, James Montgomery expresa, dice Evis Carballosa, el santo alaba el nombre de Dios. Dios en su autorrevelación por su omnisciencia y omnipotencia, atributos revelados en la historia humana. Su poder es exhibido en su providencia sobre los tiempos y edades, épocas y eras, y su determinación soberana sobre todos los cambios políticos. En esta expresión, dice este hombre, descansa un desafío al fatalismo de la religión astral de Babilonia, una característica que su influencia permaneció por largo tiempo en el mundo grecorromano. Fin de la cita. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos, y aplicar en este segundo punto. Nos faltan todavía versículos 24 al 30, pero la siguiente semana los explicamos con mucho gusto, pero no quiero irme sin aplicar. Hermanos, hoy encontramos también en estos versículos algunas aplicaciones prácticas muy edificantes para nosotros. En primer lugar, hermanos, el principio de sumisión a la autoridad que vemos en Daniel, al ir con Arioc y después con el rey, porque aún es vigente para el creyente. Romanos 13:1, ¿lo recuerda? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Conocemos el contexto de Romanos 3, hermanos. La autoridad máxima del pueblo romano en esa época, porque le escribe Pablo a los romanos, era Nerón. Sanguinario, tirano, y sin embargo Dios a través de Pablo les dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. A Nerón, a Nerón. Y viene más fuerte, ¿verdad? Porque sabemos, porque las autoridades por Dios han sido establecidas. Si no conocemos y nos sumergimos, en la soberanía de Dios, vamos a luchar con nuestras autoridades, no solo gubernamentales, sino con nuestros jefes de trabajo, con las autoridades en el hogar, con las autoridades en la iglesia. Todo está en control soberano de Dios. Y Dios, no acabamos de leer en la adoración de Daniel, hermanos, Él quita reyes y pone reyes. Él pone reyes y quita reyes. Este sometimiento te incluye a ti, padre de familia, a ti, esposa, a ustedes, hijos que viven aún con sus padres. También a todos nosotros como ciudadanos, y escuche, aún como miembros de la iglesia, debemos someternos a nuestras autoridades. Vemos el ejemplo de Daniel, vemos la reacción de Daniel, y hermano, esta mañana le pregunto, ¿reacciona usted ante las autoridades superiores de la manera en que Daniel lo hizo? ¿Va con gozo, con gusto, hermano, con ellas? A Daniel iban a matarlo. Y Daniel no reacciona como muchos de nosotros hoy reaccionamos con las autoridades, ¿no es cierto? Si bien es cierto que toda autoridad humana es imperfecta y tal vez tiene muchas faltas, errores, somos llamados a manifestar nuestra duda, inconformidad, etcétera, con sabiduría y prudencia, con respeto y honra. ¿Reaccionas ante las autoridades de esta manera, hermano? En segundo y tercer lugar, hermanos, también aprendemos que en momentos de circunstancias adversas
somos llamados a imitar la actitud de Daniel y sus amigos. Y esta es orar y esperar y adorar a Dios siempre. Pero muchos de nosotros olvidamos esto y, hermanos, reaccionamos humanamente, pecaminosamente, ¿no es cierto? No aceptamos las circunstancias, nos enojamos con Dios, con los demás, con nosotros mismos, cuando a veces nosotros mismos nos metimos en esa circunstancia adversa. Pensamos, hablamos y actuamos equivocadamente cuando lo que aprendemos, en el ejemplo de Daniel, es ir a orar a Dios, a depender de Él en oración y creer sin dudar que Él tiene todo bajo control. Oh, hermanos amados, cuánto bien nos haría orar más y adorar más en nuestra propia vida, ¿no es cierto? El pastor Evis Carballosa dijo algo, hermanos, en su estudio de Daniel que me impactó. El creyente ora de acuerdo a su conocimiento de un Dios soberano. Repito, el creyente ora de acuerdo a su conocimiento del Dios soberano. O sea que el creyente que no sabe que Dios es soberano y controla todo, no ora. Y quiere controlar todo a su manera. Pero el creyente, hermanos, que sabe que Dios tiene todo bajo control, ora y ora, ora y ora, porque sabe que el Dios que tiene todo bajo control es el que le va a ayudar en esa circunstancia adversa. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Si no oras, hermano, no crees en ese Dios soberano. Si oras mucho, te felicito, hermano, porque sé que crees en ese Dios soberano. Cuánto bien nos haría también orar más como matrimonio, ¿no es cierto? Cuánto bien nos haría orar más con nuestros hijos para resolver problemas juntos, desacuerdos, para enfrentar tentaciones y pruebas. Y amados hermanos, después de orar, adorar, alabar y exaltar a nuestro Dios como lo hizo Daniel. Bendecir o bien decir a nuestro Dios por cada atributo que nos permite ver de su persona por su gracia. No solo por ver su favor, sino por conocerlo más a Él. Y entonces salgan expresiones espontáneas y genuinas de nuestros corazones rendidos a su majestad, porque confiamos en que Él tiene nuestras vidas en sus preciosas manos. Oh, hermanos, que esta mañana Dios nos dé la gracia, aún como iglesia, de orar y adorar más como el cuerpo, la familia y edificio donde Él es la razón de nuestra reunión. Y entonces juntos abrir nuestros labios como lo hacía el salmista. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Que esa sea nuestra meta, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, creyendo en tu soberanía, te damos gracias por estudiar este hermoso libro, que como hijos tuyos, como creyentes genuinos, como iglesia, Señor, como tu familia, tus hijos, te ha placido, te plujo, Señor, que lo pudiéramos estudiar juntos en momentos tan difíciles en este mundo. Momentos de incertidumbre en donde somos tentados, Señor, muchas veces a conocer qué va a pasar, cómo nos va a ir en el mundo, en nuestro país, en nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo. Oh Señor, cuántas tentaciones tenemos por buscar el futuro. Pero hoy nos enseñas maravillosamente que tenemos la revelación completa en tu bendita palabra para buscar ahí, Señor, para descansar, para conocerte. Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a no reaccionar como Nabucodonosor y buscar en nuestros propios recursos el futuro que nos da paz, que nos da seguridad, que nos quita dolor, que nos quita tristeza, una emoción negativa, Señor.
porque si es necesario que la pasemos, tú nos sostendrás. Tú eres el Dios soberano y eso es lo que aprendimos esta mañana. Así que ayúdanos a confiar cada vez más en ti, Señor, a través de conocerte. Descansar en ti, Señor, y reaccionar como sí lo hizo Daniel, en continua oración, apelando con respeto y con gozo a nuestras autoridades, Señor, sabiendo que tú las pusiste. Y aun que vayamos a decir nuestra inconformidad, lo hagamos como hoy tú nos enseñaste en la vida de este hombre, del cual podemos imitar, Señor, y al cual podemos ver a Cristo en este Daniel, Señor. Y somos imitadores de ti, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús esta mañana, que todos mis hermanos que escuchan, Señor, puedan hoy sentirse reconfortados por saber que no hace falta ir a saber el futuro, Señor, en nuestras manos, llenos de temor, de incertidumbre, sino que descansemos en ti, Señor, y que sepamos que como hijos tuyos, todas las cosas ayudarán a bien, porque tú nos amas, Señor, y nos escogiste con un propósito perfecto y eterno. Y en eso descansamos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Estamos viendo una historia hermosa que vamos a seguir aprendiendo juntos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo fuerte a todos.